Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de Supply Chain y Logística. En este módulo vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio va a ser el área de compras, es decir, las compras en la cadena de suministro, el rol y responsabilidades de los compradores. Ok, vamos por el curso. Las compras en la cadena de suministro, ustedes pueden identificar básicamente tres niveles de decisión en las compras en la cadena de suministro. En primer lugar, tienen un nivel de decisión estratégico, información que baja a un nivel táctico y luego se genera aquí información que baja finalmente a un nivel operativo. Esta es la cascada que se da en las compras en Supply Chain. Ahora vamos a comenzar a analizar cada una de estas etapas. La primera etapa, nivel estratégico. ¿Qué tipo de decisiones se toman aquí? La principal decisión que se toma aquí es si es que la empresa, el eslabón en la cadena de suministro, va a hacer el producto, parte o componente en casa o lo va a subcontratar. En una siguiente etapa, una vez que se ha tomado esa decisión, la siguiente decisión está relacionada en un nivel táctico en el cual el área estratégica o la gerencia de supply establece que determinado producto se va a comprar fuera de proveedores. Entonces esa información baja a un área táctica que es el área de compras, en donde se realizan los procesos principalmente de selección de proveedores, el proveedor que va a proporcionar ese producto, y se establecen las condiciones de compra, de la compra-venta, el acuerdo comercial, el acuerdo de compra-venta. Súper importante, aquí se establecen, por ejemplo, si este producto, los lotes en que se van a comprar, los tiempos de entrega, en dónde va a dejar el proveedor el producto, etc. Luego, una vez que se ha decidido esto, una vez que se haya seleccionado el proveedor y se han establecido los términos de la compra-venta, esta información, la información del proveedor que abastece determinado material, baja a un nivel operativo, ¿no? Al área de planificación, y el área de planificación comienza a colocar los pedidos, comienza a colocar las órdenes de compra en base a la curva del perfil del inventario, en base a sus lógicas de punto de reorden, nivel objetivo, al proveedor seleccionado en la etapa anterior. Luego, una vez que el proceso comienza a andar, y el área de planificación comienza a colocar las órdenes de compra al proveedor, el almacén comienza a recibir las órdenes de compra y el almacén enviará al área de planificación los resultados del desempeño y del cumplimiento del proveedor. Es decir, por ejemplo, el proveedor en el acuerdo comercial, en las condiciones de compra y venta, había prometido 2 semanas para el tiempo de entrega luego de colocar la orden de compra. Almacén indicará al área de planificación, bueno, este proveedor no ha cumplido con las 2 semanas, en realidad se demora 16, 17 días, 18 días, o a veces se entrega antes, que también es un problema, porque no estás preparado para recibir. También hay información acerca de que el proveedor te envía los productos cruzados, o te envían los productos incompletos, etcétera, o el producto tiene demasiada merma. Entonces, el área de planificación tomará esa información, y si, por ejemplo, si el proveedor no cumple con las 2 semanas, probablemente el área de planificación, en base al acuerdo comercial, estableció un punto de reorden para 2 semanas. Entonces, inmediatamente el área de planificación debería cambiar el punto de reorden y los niveles de stock de seguridad de acuerdo a las condiciones reales del desempeño del proveedor, ¿no? Entonces, el área de planificación parametrizará nuevamente su lógica de reposición, y a la vez también informará al área de compras acerca de ese desempeño del proveedor, porque probablemente compras eligió ese proveedor porque tenía, si bien es cierto, probablemente un precio alto, el corto tiempo de entrega que había prometido disminuía los niveles de inventarios y hacía ese proveedor atractivo, pero en realidad este proveedor no está cumpliendo esa condición de tiempo de entrega corto, y para tiempos de entrega reales largos ya ese proveedor no resulta atractivo y probablemente tenga que buscar a otro proveedor. Entonces, compras deberá analizar el desempeño del proveedor, ¿no? Y podrá tomar determinadas medidas. Por ejemplo, penalizará al proveedor, ¿no? Si es que el proveedor reiteradamente llega tarde o entrega productos incompletos, etcétera, etcétera, podrá penalizar al proveedor o eventualmente podrá cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, esta información, aquí el feedback es de regreso. Si bien es cierto, de un lado, la información de qué se compra y qué se hace en casa baja a compra, selecciona proveedores y establece condiciones de compra-venta, y finalmente baja a abastecimiento,
que comienza a colocar las órdenes de compra. Abastecimiento informa a compras acerca del desempeño del proveedor. Compras toma decisiones con respecto al desempeño del proveedor. Eventualmente también el proveedor puede tener un excelente desempeño, entonces compras no deberá tomar ninguna acción inmediata. Luego, igual compras toma esta información, ¿no? Y comienza a evaluar a los proveedores. Luego también compras, por otro lado, envía información al área estratégica, a la gerencia de supply, a las gerencias, a la alta gerencia, información relacionada con las siguientes variables. Por ejemplo, puede enviar esta información. En algún momento, el área de supply chain decidió determinado componente comprarlo fuera porque lo comparó con los costos de hacerlo en casa y salía mucho más barato comprarlo de un proveedor. Porque, por ejemplo, las escalas de los proveedores eran mayores que de la empresa, ¿no? Entonces, era mucho más económico para la empresa comprar el producto afuera. Pero puede ser que las condiciones del mercado cambien y esos proveedores, por ejemplo, ya no están interesados en ese sector, o los precios o determinados precios subieron, o los proveedores subieron sus precios, y entonces en esas nuevas condiciones el área de supply, la alta gerencia, podría reevaluar nuevamente la decisión que tomó anteriormente. O eventualmente podría haber pasado lo siguiente. El área de la gerencia de supply podría haber determinado tal producto lo hacemos en casa dentro de la empresa porque comprarlo afuera es muy caro, ¿no? Compras deberá estar constantemente revisando sus registros, los costos de los proveedores, y eventualmente la industria de ese componente, de ese servicio que compraba la empresa, puede haber tomado grandes escalas, o pueden haber grandes competidores, y pueden haber entrado grandes competidores, y entonces los precios bajaron muy por debajo del costo que tiene la empresa. Entonces compras debe de retroalimentar, debe dar el feedback al área, a las gerencias estratégicas, a la gerencia de supply chain, para que revisen las decisiones que había tomado en algún momento. Es decir, las condiciones de mercado, el marketing de proveedores o el mercado de proveedores puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Y decisiones que tomaste en determinado momento no necesariamente pueden ser acertadas algún tiempo después. Entonces, ese tipo de información viaja del área de compras a las áreas funcionales relacionadas con esta decisión de subcontratación o hacerlo en casa, ¿no? A su vez también vamos a ir a nuestro cuaderno de trabajo y les quiero comentar el tipo de decisiones de compras que enfrenta el gerente de supply chain, ¿no? En relación a sus proveedores, el gerente de supply chain va a realizar determinado tipo de compras dependiendo del lado en la cadena de suministro que se encuentra, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen aquí a proveedores que abastecen a fabricantes, estos abastecen a distribuidores, estos a minoristas y finalmente estos a cliente final. Entonces, el área de supply chain, ¿qué tipo de compras realiza? ¿No? El área de supply chain es el área que, digamos, nos toca analizar, es el área que nos toca analizar, y debemos analizar el tipo de compras que realiza. Si estamos hablando de las etapas de producción, si hablamos de las etapas de producción, es decir, proveedores, fabricantes, el área de supply chain comprará principalmente materias primas, partes, componentes, etc. Pero si estamos en el área, en las etapas de comercialización en la cadena de suministro, de las líneas de producción, ¿no? De las fábricas hacia adelante, en las siguientes etapas de la cadena de suministro, entonces las compras ya no son de materias primas, partes y componentes. Principalmente aquí lo que se transfiere, lo que se transforma, lo que se intercambia son productos terminados. No hay etapas de producción, simplemente hay comercialización, hay transferencias de stock, ¿no? Entonces, en esta etapa en la cadena de suministro, los productos terminados, por lo general, la estructura empresarial, lo observado en las distintas verificaciones y empresas que trabajan aquí en el Perú y en el mundo, es que los productos terminados que son comercializados aquí, los productos terminados, generalmente son productos terminados o mercaderías, vamos a llamar mercaderías
o mercancías. Estos son principalmente comprados por un área que se le conoce con el nombre de comercial. El área comercial compra los productos terminados, las mercancías o mercaderías que van a transferirse entre estas etapas de la cadena de suministro. ¿Por qué razón? Porque el área comercial tiene que tomar la decisión de el precio que va a poner para la venta y eso en comparación al precio de compra y establecer aquí el markup o el margen que va a tener el producto. Generalmente a las áreas comerciales les ponen objetivos relacionados con el markup o objetivos relacionados con la rentabilidad o el margen del producto. Entonces, estos señores, al ser responsables de eso, tienen que definir, tienen que realizar en efecto la compra, ¿no? Tienen que determinar qué cantidad van a comprar y a qué precio lo deben de comprar. Entonces, las compras en estas etapas de la cadena de suministro de los productos terminados, mercancías o mercancías, está generalmente a cargo del área comercial, ¿correcto? Pero a su vez también, en estas etapas, tanto así como estas etapas, a lo largo de toda la cadena de suministro, hay compras de servicio que el gerente de supply debe de considerar, ¿no? Las compras de servicios que el cliente de supply debe de considerar son principalmente, aquí, lo que en toda la cadena de suministro, el gerente de supply debe decidir si compra o subcontrata almacenes. No solamente almacenes, transportistas, ¿no? Estas son las compras clásicas que hace el gerente de supply. También operadores logísticos, ¿no? Las compras o este tipo de proveedores son seleccionados por el área de supply chain, ¿no? Agentes de aduana, ¿no? Agentes de carga, empresas de seguros, aseguradoras, empresas de maquilas, ¿no? Y todas aquellas empresas que están relacionadas, con el apoyo a la transferencia, al movimiento o al flujo del stock a lo largo de la cadena de suministro. Este tipo de proveedores, este tipo de empresas, este tipo de servicios serán los que gestionará el gerente de supply chain. Entonces, para resumir, ¿no? Los materiales que se administran en la cadena de suministro son gestionados en las etapas de producción por el gerente de supply chain, ¿no? Por la gerencia de supply chain. Todas estas compras de materias primas, partes y componentes, ¿quién lo administra? Supply chain. Las transferencias de productos terminados, mercancías o materias o mercaderías son administradas por comercial, ¿no? Luego, a lo largo de toda esta cadena de suministro, para la labor de supply chain, tú necesitas subcontratar almacenes, transportistas, operadores logísticos, agentes de aduana, agentes de carga, seguros, empresas de maquila, etcétera, ¿no? Y la gestión de todos estos tipos de proveedores está a cargo de supply chain. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a nuestras diapositivas. ¿Ok? Y habiendo revisado esta diapositiva, vamos a ver cuál es la importancia de compras en la cadena de suministro, o sea, cuál es la importancia de las compras en general, independientemente que sean gestionadas por supply chain o el área comercial, como habíamos visto, cuál es la importancia de las compras en la cadena de suministro. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el concepto de apalancamiento de compras que de alguna forma describe la importancia de las compras en la empresa, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente, una empresa tiene el siguiente estado de resultados, un estado de resultados bastante sencillo. Las ventas de la empresa vamos a decir que es el 100%. Para llegar a esas ventas de la empresa tiene unas compras del 60%, unos gastos administrativos del 30% y su utilidad será la diferencia, el 10%, ¿no? Entonces, esto es simplemente un resultado bastante simplificado de los resultados de una empresa, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. El gerente de compras obtuvo un descuento de 5% global en todas las compras de toda la empresa, en todas las compras que hace la empresa. O sea, logró un descuento del 5% aquí, en este número.
calcule usted el incremento en las utilidades. Y aquí ustedes van a ver el efecto del apalancamiento. Si el gerente de compras logra realizar su trabajo eficientemente y logra reducir una disminución del 5% en todas las compras que hace la empresa, ¿cómo queda el estado de resultados? Las ventas siguen siendo las mismas, el 100%, sin reducción de precios o con reducción de precios de tus proveedores, vas a seguir vendiendo lo mismo. Las compras antes representaba el 60%, le restas el 5% y ahora representa el 57%. Los gastos administrativos no tienen que ver nada con las compras, se mantiene igual 30% aquí, 30% acá. La utilidad aquí sigue siendo 10%, pero en cambio la utilidad de acá ahora es 13%. Entonces, ustedes pueden notar que de 10% de utilidad subimos a 13% de utilidad. Entonces, la utilidad ha subido en un 30%. Esto significa que un descuento pequeño de 5% en las compras que hace la empresa puede representar un descuento de 30%, un incremento en el 30% de las utilidades que tiene la empresa, ¿no? Este es el apalancamiento de las compras, ¿no? Una reducción global de 5% en los precios de compra de la empresa puede incrementar la utilidad en un 30%. Puede incrementar la utilidad en un 30%. Ok, señores, entonces este es el concepto de apalancamiento de compras, es decir, cómo un pequeño descuento en las compras puede incrementar en un porcentaje mayor las utilidades. También hay un apalancamiento en el ROA. ¿Qué es el ROA? Es el Return Over Assets, ¿no? O sea, el rendimiento de los activos, ¿no? Es el rendimiento sobre los activos. Entonces, ¿qué es el rendimiento sobre los activos? ¿No? El rendimiento sobre los activos es el cociente de la utilidad neta, el rendimiento propiamente dicho, entre los activos totales que tiene la empresa. La utilidad neta entre los activos totales que tiene la empresa. Pero ¿cómo obtienen ustedes la utilidad neta? La utilidad neta es en un pequeño estado de resultados nuevamente simplificado, podemos tener ventas menos costo de ventas es la utilidad bruta. A esto le restas también los costos logísticos, los otros costos de la empresa, intereses e impuestos, tienes costos totales y utilidad bruta menos esos costos totales, tienes la utilidad neta, ¿correcto? Entonces por aquí hay la utilidad neta. Ahora vamos a ver qué activos totales dispone la empresa. En primer lugar tienes los activos corrientes, inventarios, cuentas por cobrar y efectivo. Estos son los activos corrientes que es parte de los activos en los que la empresa tiene invertido su dinero. Y además tienes activos fijos. Es decir, maquinarias, equipos, instalaciones, etcétera, que constituyen todo el set de activos fijos que tiene la empresa. Esto corresponde a los activos totales, ¿no? Entonces, el rendimiento sobre los activos es utilidad neta sobre activos totales. Entonces, ¿en dónde actúa el gerente de supply chain? ¿Dónde el gerente de supply puede incrementar el ROA? ¿No? En primer lugar, en costo de ventas, ¿no? Si por ejemplo la empresa, por ejemplo, importa los productos, ¿no? Importa los productos, que tenga un factor de importación bajo, una buena selección de agentes de aduana, una buena selección de agentes de carga, etcétera, puede hacer que los costos de venta disminuyan, con lo cual impacta sobre el rendimiento de los activos. Luego también los costos logísticos es algo que maneja el gerente de supply, ¿no? Es decir, el centro de distribución, las empresas, los transportistas, los que hacen el transporte terrestre, los que hacen la distribución de productos, su costo entra aquí. Y otro lugar en donde trabaja el gerente de supply en la mejora del rendimiento sobre los activos, en la mejora del ROA, es en los inventarios. Claramente, en los inventarios, es decir, mejorando la rotación de los stocks. Por ejemplo, ustedes podrían vender lo mismo, como lo hemos dicho en muchas clases pasadas, vender lo mismo con menos inmovilizado, ¿no? Con menos inmovilizado significa menos inventarios, con lo cual menos activos totales, y con lo cual el accionista, el dueño del dinero, va a obtener un mejor ROA, una mejor utilidad, usando o invirtiendo menos dinero, ¿no? Entonces, esto es cómo puede trabajar el gerente de supply para mejorar el ROA, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ve el apalancamiento, el impacto del apalancamiento, el impacto de un descuento en compras en el ROA? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No? ¿Cómo lo encuentran ustedes? Lo ven de la siguiente manera. El rendimiento de los activos es utilidad neta sobre activos totales. Utilidad neta sobre activos totales. Este es el rendimiento de los activos. Si a este cociente lo multiplico por ventas totales y lo divido por ventas totales, no estoy haciéndole nada, ¿no? Pero voy a reagrupar términos.
Utilidad entre ventas totales es el margen o el markup del producto. El margen o markup del producto. Ventas totales sobre activos totales es la rotación de los activos, ¿no? Entonces, el ROA se puede leer como margen multiplicado por rotación de activos, siendo rotación de activos ventas totales sobre activos totales. ¿Ok? Entonces, señores, en el siguiente ejemplo, que también está desarrollado completamente en su plataforma virtual, en un video, y también disponen la solución desarrollada en un video y el archivo Excel también cargado para que ustedes puedan revisar las fórmulas, se desarrolla este caso, ¿no? En este caso lo que van ustedes a encontrar es lo siguiente. Lo que tienen que ustedes que determinar es lo siguiente. El gerente de compras de la empresa Iberotec S.A. desea calcular el apalancamiento que tendría en el ROA una reducción global del 5% en los precios de compra, ¿no? Entonces, en las compras que hace la empresa, va a obtener un descuento del 5% en cuanto se incrementa el rendimiento de los activos, ¿no? Y ustedes tienen la siguiente información. Las ventas anuales de la empresa son de 10 millones, los gastos totales son de 9.5, etcétera, 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 ¿no? Entonces calcule usted el ROA antes y después de la reducción de precios y comente. Entonces lo que ustedes probablemente encuentren es que una reducción de precios del 5% produce un incremento en el ROA de un porcentaje mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven eso? Tienen que resolver y tienen que revisar el video que les he colgado en la plataforma virtual para que ustedes puedan desarrollarlo y entenderlo. ¿Correcto, señores? Entonces vamos a ver, el gerente de supply chain nuevamente va a enfrentar dos tipos de compra, dos tipos de procesos de compras. Las compras se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquellas compras orientadas al abastecimiento y aquellas compras orientadas a las compras únicas. ¿Cómo es una compra orientada al abastecimiento? Recurrimos a nuestro cuaderno de trabajo y tenemos lo siguiente, ¿ok? Unas compras orientadas al abastecimiento. Las compras orientadas al abastecimiento generalmente están relacionados con productos que tienen una curva del perfil del inventario, una curva del Q versus T, ¿no? Productos que tienen, en teoría, ingresos de mercancía van cayendo, ingresa la mercancía, va cayendo, ingresa la mercancía y va cayendo, ¿no? Entonces estos productos tienen un punto de reorden y en ese punto de reorden colocan la orden de compra, ¿no? Este es un proceso de compras orientado al abastecimiento, es decir, aquí las órdenes de compra tienen que reabastecer, ¿no? Y tienen que sostener el flujo del negocio, ¿no? Este puede ser un proceso productivo, un proceso comercial, lo que fueren, pero las órdenes de compra que van emitiendo tienen que abastecer el perfil del inventario, ¿no? Entonces, si tienes este caso, las buenas prácticas dicen lo siguiente. Las buenas prácticas dicen lo siguiente. En el momento en que aparece la necesidad, ¿cuándo es? Cuando el perfil del inventario encuentra al punto de reorden. Ahí, en ese momento, aparece la necesidad. Entonces, la buena práctica dice que en el momento en que tienes la necesidad y estás hablando de una compra orientada al abastecimiento, el proveedor debería haber seleccionado mucho antes de que aparezca la necesidad. Sería un error encontrar la necesidad y en este momento que el planificador pida al área de compras que seleccione al proveedor para que hagan un contrato de compra-venta, establezcan las condiciones y finalmente entregue el producto. O sea, esto sería un proceso muy largo. Normalmente, lo que se tendría que hacer, este es el lead time, lo que se tendría que hacer es mucho antes, el año anterior, vamos a decir, el área de compras debe seleccionar el proveedor de ese material. Debería ser licitaciones, subastas inversas, debería ser un proceso de licitación e identificar al proveedor que va a abastecer el material el siguiente año, por ejemplo, ¿no? Y planificación ya conoce que ese proveedor es el que va a abastecer el siguiente año y simplemente coloca las órdenes de compra al proveedor seleccionado por el área de compras. Esa es una compra orientada al abastecimiento. Entonces, si regresamos al PowerPoint, estructuralmente hablamos de esto.
El pedido, la selección de proveedores son partes de un proceso de compras. Recepción del pedido, selección de proveedores, emisión de la orden de compra, seguimiento, pago de facturas, evaluación del desempeño del proveedor. Entonces, la necesidad. ¿Dónde aparece la necesidad? La necesidad aparece ya cuando el proveedor ha sido seleccionado, mucho después de que el proveedor ha sido seleccionado, ¿no? Entonces, en compras orientadas al abastecimiento, ¿no? La necesidad aparece luego del proceso de selección, o el proceso de selección de proveedores se ejecuta mucho antes de que aparezca la necesidad, ¿no? Esa es una característica de una orden de compra orientada al abastecimiento. El otro tipo de compras que puede enfrentar el área de compras son las compras únicas, que son distintas a las compras orientadas al abastecimiento. Las compras únicas tienen como característica, se compran una sola vez y no tienes una idea, un horizonte en el cual vas a volver a hacer la compra del mismo producto. No vas a reabastecerlo nuevamente, probablemente se compre una sola vez y esa única sola vez sirva para un tiempo demasiado largo. ¿Cuál es el caso de qué tipo de compras tienen esta naturaleza? Por ejemplo, las compras de activos, ¿no? Equipos, maquinaria, se compran una sola vez y no es que estés reponiendo el stock de maquinarias. Generalmente compras una sola vez y punto, ¿no? Para trabajar mucho tiempo después. También tienes, por ejemplo, la compra de instalaciones, ¿no? Determinado software, determinadas consultorías, etcétera, son compras únicas. Ese tipo de compras tiene una característica distinta a las compras orientadas al abastecimiento. En este tipo de compras, la necesidad activa el proceso de selección de proveedores. En base a tu necesidad comienzas tu etapa de selección de proveedores, emisión de la orden de compra y todo lo que viene en el resto, ¿no? Entonces, en una compra única, la aparición de la necesidad activa el proceso de selección de proveedores. En una compra orientada al abastecimiento, la necesidad ya encuentra a la empresa con el proveedor seleccionado. Ok, señores, esta es la primera parte de este módulo de compras. A continuación vamos a ver en un siguiente video cuáles son los procesos de selección de proveedores. Muchas gracias.